amigos de Viñas y Dolor? Bienvenidos otra vez a otra emisión. Estoy hoy con Rocío García, una chica increíble que nos va a contar su vida y la forma en la que ha ayudado a tantas personas. Bienvenida. Gracias, César, ¿qué tal? Buenas noches. Oye, pues a ver, cuéntame cómo fue que empezaste en tu vida a enfocarla hacia tantas personas, que yo creo que has llegado a muchas personas por lo que me has contado, principalmente en México has estado. Entonces me gustaría que me platicaras esa parte. Bueno, pues ahora sí que depende desde dónde, ¿no? Hay diferentes etapas de mi vida donde he estado en diferentes lugares. En lo que estoy últimamente es ayudando a mucha gente, sobre todo de México, aunque en Estados Unidos en realidad, por cuenta de que pues yo vivo allá, de hace pues no tanto, 8 años me mudé a Estados Unidos y empecé a trabajar en todo lo que es desarrollo personal, sobre todo con mujeres empresarias allá en Estados Unidos, emprendedoras, que son de esas mujeres que pues son como muchas de las mujeres que tú conoces, o sea, aguerridas, luchonas, amorosas, realmente entregadas hacia su familia, la mayoría de ellas, algunas hacia su propia persona, pero en esa búsqueda de algo más, de una superación, ¿no? Entonces yo empecé dándoles cursos de liderazgo y cosas como más de negocio, pero a raíz de lo que viene siendo lo del COVID, empezamos a ver que ellas tienen muchas necesidades de contención. Bueno, todo esto que pasó y que realmente fue difícil para todos, para ellas también fue muy difícil porque ellas estaban acostumbradas a hacer sus negocios con personas así como tú y como yo ahorita, ¿no? O sea, ir a la casa, saludar, etc. Pero ahora eso se había acabado y la mayoría de ellas no estaba familiarizada con lo que es la tecnología, mucho menos con las redes sociales. Entonces, lo que ocurrió en ese momento fue que la mayoría de ellas dijeron, esto se acabó, o sea, yo ya no voy a tener un negocio, ¿cómo voy a sostener a mi familia? Y la mayoría de estas mujeres con las que yo trabajo son pilares de la familia. Entonces es cuando acuden conmigo por cuenta de que yo he trabajado muchos años los temas de desarrollo personal y se vuelca todo lo que yo hacía de negocio, se vuelca toda la parte de verdad contención emocional y trabajo en torno a cómo vivir de una mejor manera una situación tan difícil. Entonces empezamos a enfrentar juntas el cambio y empieza ahí este camino en torno a encontrar la felicidad a pesar de las circunstancias. Y es así como empieza el camino, ¿no? Y se junta el hambre con las ganas de comer, dijera mi abuela. Y al mismo tiempo también yo tengo un hijo, un adolescente, y pasa por una situación muy difícil donde yo no me di cuenta de que estaba pasando por una situación emocional de depresión, porque era un depresivo funcional, vamos a llamarlo, y pues ahora sí que en casa el herrero hasta donde pago, como también dijera mi abuela, muy dicharachera ella, en paz descanse. Entonces ahí es donde se une como lo que yo hacía en mi trabajo con mi vida personal, se une también junto con una pérdida con mi papá muy fuerte. Entonces como que la vida me llevó a un momento de tengo que hacer algo, o sea, a darme cuenta que pues a perdonarme por no haberme dado cuenta de lo que estaba pasando a nivel personal, y otro por empezar a buscar, pues sí, como sí, ¿no? O sea, el camino para mí, para mi hijo, para mi esposo, para la familia, para las señoras con las que yo trabajo. Entonces de ahí empieza todo ese camino y bueno, pues hasta ahorita es en lo que estoy, que sigo y que creo que va a seguir por mucho tiempo, porque realmente que es una forma de vida para mí ya el hecho de poder estar con la gente. ¿Tú creciste aquí en México, me contabas? Sí. Orgullosamente chilanga. Orgullosamente mexicana. Súper mexicana, muy orgullosa de la Ciudad de México. ¿Cómo fue tu infancia aquí? ¿Dónde creciste? En la Jardín Balbuena, ahí crezco y bueno, pues voy a muchas escuelas. No quiero explicar por qué. Bueno, nos vamos a saltar la parte aburrida de la escuela. Pero bueno, voy a muchas escuelas, pero bueno, primero empecé yendo a la escuela de monjas, ¿no? Porque pues mi papá es un hombre que es criado en una familia supremamente católica, así de Hueso Colorado. Y bueno, pues cuando se casa con mi mamá, que es una madre que es también educada en la iglesia cristiana, así muy muy fuerte, pues nosotros como hijos nos fuimos abocando a lo que es escuela católica al principio y después
después pues ya fuimos cambiando y hoy por hoy te puedo decir que soy muy espiritual, no soy religiosa, pero sí muy espiritual. Y bueno, eso es por mi infancia aquí en la Ciudad de México. Mi adolescencia también la pasé aquí. Luego me fui a vivir a diferentes países por la escuela, por el trabajo y pues bueno, eventualmente acabé en Estados Unidos. Eso está muy bonito. Oye, me contabas que habías ayudado a personas en Chiapas y a varias comunidades aquí en México. Cuéntame esa historia, ¿cómo fue que empezaste ahí? Bueno, pues yo estaba en una compañía donde había un proyecto para hacer en torno a las mujeres y a mí en lo personal me encanta trabajar con indígenas. Por mis venas corre sangre indígena, española, tricolor, soy orgullosamente latina, orgullosamente mexicana y me encanta la verdad trabajar con comunidades. Entonces se presentó esta oportunidad y yo junto con una fundación me asocié para trabajar en torno a un proyecto que se llamó Tejiendo Vidas, donde fuimos a Chiapas, empezamos a íbamos a ayudar solo a 3 comunidades, pero conforme fuimos llegando, conforme fuimos llevando a más gente que se fuera involucrando en el proyecto, muchísimas mujeres empresarias mexicanas se sumaron a este proyecto, las fuimos conociendo lo que hacían, cómo lo hacían, por ejemplo que tienen moda las indígenas, ahí como ves, tienen moda y cambian con las estaciones. Por ejemplo, las chiapanecas tú las ves todas floreadas en sus blusas, en sus vestidos, pero si tú te fijas con detalle, ellas tienen las flores de la época y van cambiando los colores de acuerdo a las tonalidades de la época también. Eso es la moda de ellas. Entonces, junto con esta fundación, junto con esta organización también, nos dimos a la labor de pues juntar a personas interesadas en ayudarlas como diseñadores de modas, como una fábrica de hilos. Ellas hacen hilares de cintura, hilar de cintura, ¿no? Entonces ellas literalmente hacen tela con hilo y con la cintura, entonces meten los hilitos y jalan, ese es el telar de cintura, amarradas de un árbol, ¿no? Entonces amarran el telar a un árbol y hacen todo esto con un palito y la cintura, por eso es el telar de cintura. Es un trabajo enorme, toma mucho tiempo, se desgastan los ojos, o sea, y es una labor muy bonita la que hacen, pero poco se conoce. Entonces, cuando fuimos, conocimos, y entre más las conocíamos y lo que hacían, y la forma en que no hacían negocio, entonces nos juntamos para ver cómo podemos ayudarlas, y empezamos a invitar a estas empresarias, y junto con todas ellas estábamos buscando la manera de poderles ayudar. Y lo que hicimos fue darles los regalos corporativos de las empresarias que estaban acompañándonos para que ellas los hicieran. Entonces empezamos así como, oye, ¿puedes hacer 50? Y sí, y puedes hacer 500, y ya no sabían que era 500, como que es demasiado. Entonces tuvimos que empezar a ir con otra comunidad, Historia larga, corta, ayudamos a 17 comunidades ahí en Chiapas con este proyecto que se llamó Tejiendo Vidas. Y bueno, pues muchas de ellas nunca habían venido a la Ciudad de México, pudimos invitar a algunas por primera vez, algunas de ellas por primera vez conocieron la luz, así el switch de que se apaga y se prende, o la regadera, o el toilet, y fue padrísimo porque para ellas era así como, fui a la Ciudad de México, era como así de, fui a Europa, o sea, la verdad fue muy padre en todas las formas posibles, o sea, todo lo que ellas hicieron por nosotros, todo lo que nosotros pudimos hacer juntos. Y bueno, pues esa fue una de las cosas más lindas con las comunidades indígenas en Chiapas. Y cuando compren ustedes artesanía chiapaneca, asegúrense de pagar un precio justo, porque es un montón de trabajo el que muchísimo hay trabajo de cada prenda indígena que uno puede tener. Ese tema en México sí es como muy complicadito. Muchas personas piensan que no es tanto la pieza y dices, pues lo hizo, ¿no? Está barato, ¿no? Y ven a veces los hilos que son un poquito de menos calidad o alguna cosa y los quieren pagar horriblemente, bueno. Es algo que pasa muy seguido en México. O que queremos regatear, ¿no? Así de que, te dicen la blusa, pues, 1,000 pesos, y tú, ¿cómo voy a pagar 1,000 pesos para esa? O sea, les toma meses hacer esa blusa, o sea, aunque sean esas cortitas chiapanecas, les toma meses. Entonces, ¿cuánto pagas una hora de trabajo al día? ¿Cuánto pagas un salario mínimo al mes? Entonces, eso es lo que les toma a ellas. Y te lo venden, la verdad, pues a 1,000 pesos, por ejemplo, 800 pesos, 700 pesos. Es muy poco si tú te
eso realmente es poco por lo que haces. ¿Y cuánto tiempo estuviste trabajando con ellas? Cerca de 2 años. 17 comunidades. Sí. Te fuiste literal como de safari, casi por... O sea, no estuvimos todos los 2 años ahí, o sea, íbamos y veníamos. Ah, yo entendí que estabas allá con ellas trabajando 2 años. Yo te entendí. No seguido, no, o sea, íbamos y veníamos, o sea, sí íbamos y llevábamos a invitadas, sobre todo porque la verdad fue un proyecto de mujeres, entonces íbamos con las empresarias, llegábamos allá, regresábamos, volvíamos y así. No desde que nos quedamos los 2 años ahí, no, para nada. Íbamos y veníamos a la ciudad, hacíamos nuestras cosas también, porque allá íbamos como pues de verdad, de buen corazón, o sea, nadie nos pagaba por eso, lo hacíamos de buena voluntad. Pero veníamos a San Cristóbal de las Casas, allá con una de las chicas empresarias que también ha ayudado muchísimo, Judy. Empezábamos llegando a su hotel y de ahí íbamos a las comunidades en camionetas, íbamos también con la Fundación del Buen Samaritano en aquel entonces, y la verdad que había mucha gente ayudando, o sea, muchos interesados en hacer. No fueron solamente mujeres, por lo que me dices. Principalmente sí. O sea, todo ese movimiento lo empezó la fundación con la que trabajabas. No, nosotros dentro de la corporación donde yo estaba trabajando, nosotros empezamos un proyecto de mujeres. Entonces, dentro de ese proyecto de mujeres dijimos, ¿qué? Y salió lo de ayudar a las indígenas chiapanecas. Y ahí es donde nos juntamos con la Fundación El Buen Samaritano para poderlo hacer junto con ellos. Y nos juntamos con las empresarias y nos fuimos sumando. O sea, cada vez íbamos siendo más y más y más y más. Pero sí, realmente la base éramos básicamente puras mujeres. Y luego se fueron sumando algunos hombres que también estaban en la causa y se empezó a hacer más grande. Pero de verdad que de donde nace el proyecto es en una, de hecho, red que está en torno a las mujeres. Oye, qué padre, qué interesante. Oye, ¿y cómo fue la situación? Estuviste viviendo aquí hasta hace 8 años en México. ¿Cómo fue que fuiste a Estados Unidos? ¿Por qué fue? Pues ¿Qué te llevó hasta allá? porque mi hijo, desde muy chiquitito, él tiene mucho talento para escribir. Entonces, cuando llega conmigo a los 6 años y me dice, ay, ¿te gusta mi libro? Y yo así como, ay, pues un libro, pues así digo, hasta el niño de kinder. Pero ya cuando lo vi dije, ah, pues mira qué padre, le puso portada, contraportada, personajes. Dije, wow, bueno, ok. Dije, padre, muy bien, pues felicidades. Y ya pues él siguió con su vida. Y luego me llevó con otro libro más grueso, igual, portada contra portada, ya tenía un lomito, ya tenía más historia. Entonces yo me di cuenta que tenía él un talento. Y ya de ahí me junté con la escuela para ver cómo hacer, pues para trabajar su talento. Y yo trabajaba en una empresa donde conocía grandes personas y me dijeron, oye, este niño en Estados Unidos le pueden dar pues muy buenas cosas. Entonces me llevó a algunas escuelas, explicamos lo que hacía mi hijo y pues ya fuimos invitados para... ¿Cuál fue el primer libro que escribió él? Pues todos han sido de ciencia ficción y eso quedó ahora sí que en casa. El segundo libro también, el tercer libro ya hizo varios números, así como 5. El primero lo vendió a su abuelita, ya sabes, ¿no? A la familia. Y ya después, cuando nos vamos allá, la escuela lo que hizo fue, el cuarto libro fue su primer libro en inglés, los otros 3 fueron en español y como caseros, pero aquí ya empieza algo más en serio y ya la escuela lo guía para que él escriba y sale su primer libro ya publicado. Es su cuarto libro que escribe, su primer libro en inglés, y bueno, junto con la escuela lo publican y sale publicado a la edad de 11 años. ¿Cómo se llama el libro? Go Home. ¿De? Raúl Cerón. Hay que echarnos del comercial. Sí, cómprelo, ese lo pueden encontrar todavía y bueno, pues es un libro de ciencia ficción pues para niños. Oye, y hablando de todo ese tema de la escritura, tú también eres escritora por lo que me dijiste, ¿no? Y quiero saber cómo fue, porque me decías que empezaste en Estados Unidos a ayudar a personas, a mujeres del tema de la pandemia. ¿Cómo fue ese proceso para llegar a...? Porque me decías que aparte tuviste la pérdida de tu papá, ¿sí? Entonces,
toda esa situación, ¿cómo te llevó a empezar a hacer esa ayuda con estas personas y cómo fue que llegaste a escribir un libro así? ¿Por qué me dijiste eso? Sí. Contabas hace ratito. La verdad fue muy circunstancial, o sea, yo creo mucho en Dios y universo, como le quieras llamar, yo le llamo Dios, y se alineó todo el universo para que se fuera dando. Cuando lo de la pandemia, te comentaba, al mismo tiempo se da lo de mi hijo, al mismo tiempo se está dando lo de mi papá, al mismo tiempo se dan muchas cosas y me toca como tocar fondo y decir, ok, número uno, perdonarme, porque pues, la verdad lo más difícil fue decir, o sea, yo que me dedico a este negocio y no lo pude ver en mi hijo, sácalo. Entonces fue muy difícil para mí, fue un proceso de pues sanar mis propias heridas, trabajar junto con mi hijo, acompañarlo en su proceso, estar yo en mi propio proceso y pues ir avanzando, ¿no? Entonces en ese caminar juntos también las señoras, entonces ahí empieza así como a pasar el, ok, toca parar, toca hacer un alto en el camino y, o sea, volver a poner todas mis prioridades en orden. Y ahí es donde empiezo con una maestría. Estaba ya estudiándola y como que la retomo y la hago ya más, ok, ya vamos a ponernos las pilas. Y entonces conozco a un editor y me dice si podía yo escribir como hablaba. Y yo, ay, sí, por supuesto. Claro que no, es bien claro diferente. Que no. Es muy diferente escribir que hablar. Entonces, lo que hago es que ya él se pone a ayudarme para que yo estuviera escribiendo de el tema en particular, que era pues cómo superar el pérdidas y sobre todo cómo reencontrar tu amor propio, ¿no? Porque cuando tú tienes una pérdida, pues hay una disminución de tu autoestima, disminución de tu amor propio y se ve tremendamente afectado donde tú no te das cuenta cuando tú pierdes tu amor propio, que es diferente a la autoestima, pero al final se parecen y tú eres el último en darte cuenta que la has perdido. O sea, de pronto no te das cuenta y ya te sientes inseguro y ya tienes dudas de si digo esto y si digo lo otro y entonces si me van a juzgar, si me van a criticar y de pronto no te das cuenta y la pierdes. Entonces para mí fue muy importante esto porque de pronto yo no me di cuenta y estaba en un hoyo y ahí tocaba pues, usar las herramientas que yo conocía y buscar ayuda y buscar lo que fuera necesario para salir y de ahí sale el libro de Haz de amarte tu arte. Cuéntame de qué se trata. Bueno, pues el libro Haz de amarte tu arte trata de lo que es el amor propio y la autoestima. Entonces nos explica, primero que nada, la diferencia, que básicamente la autoestima tiene que ver con lo que haces y las capacidades con las que te sientes con seguridad para hacer lo que haces, como tú crees que es práctico. Y el amor propio tiene que ver con cómo te relacionas contigo. ¿Okay? Entonces, como muchas veces uno se va solo por el trabajo y dice, ay, soy tan buen quiropráctico, entonces uno se puede sentir de pronto que está muy, muy bien. Pero de pronto no se da cuenta uno y tal vez... No sé, sí. Pausa. Amigo, estás demasiado pegado allá. Te estoy hablando y parece que no me pelas. No, sí estoy hablando con aquí. ¿Con quién? No, está bien. No, pero tú tienes que ver a mí que estás platicando conmigo y con la cámara, pero tú estás muy pendiente de ellos y entonces hay momentos en que estás viéndolos a ellos y parece que me ignoran. Y eso se nota mucho en cámara, entonces te vas a ver mal tú y me dejas a mí que así como, ay, no me importa lo que estás diciendo, hay algo muy importante allá. Entonces... Ok, perfecto, perdón. Sorry. Si ustedes ven algo ahí atrás de cámara, arréglenlo. Tú, Ok, contigo. aquí y aquí. Perdón, ahora sí. Corte y vuélveme a preguntar desde lo del libro. ¿Cómo estaba? ¿Listo? Bueno, a ver, entonces, estábamos platicando de este tema de la autoestima. No, entra directo para que pueda editar. Entra directo. Sí, cuéntanos de tu libro. Así. Okay. 3, 2, respiras y cuéntanos de tu libro. 3, 2, 1, listo. Lucio, cuéntanos de tu libro. Pues mira, mi libro se trata de el amor propio, que es algo que es muy fácil de que perdamos y no nos demos cuenta. Porque cuando tú empiezas
a perder seguridad, confianza en ti mismo, eres el último en darse cuenta. Pero hay señales, por ejemplo, empiezas a tener dificultades o de decir no, de poner límites. Por ejemplo, te dicen, oye, hazme este favorcito, y dices no. Ok. Entonces, de repente, cuando tú te cachas que ya estás haciendo cosas que no quieres, es momento de parar y decir, ¿qué pasa? Y es ahí donde tú puedes darte cuenta como una de las señales de que eso justo te iba a preguntar, ¿cuáles son los tips así como para saber qué es cómo estás perdiendo esa parte de ti? Es, la verdad, un poco difícil porque empieza a pasar, o sea, si tú tienes un buen nivel de amor propio, de autoestima, y empiezas a perderlo, no te das cuenta cuando lo estás perdiendo. Pero una de las señales que puede pasar es de que digas, oye, pero yo antes me sentía cómoda diciendo que no, y hoy me cuesta trabajo. O por ejemplo con el jefe, que tú antes le puedes decir, oye, pero yo creo que no es así, yo creo que sería mejor de esta forma. Y de pronto te das cuenta, híjole, no me atrevo a decírselo porque, ¿y si me corre? ¿Y si me regaña? ¿Y si piensa mal de mí? ¿Y si esto y si lo otro? Y entonces te inventas ahí una novela y ya te sientes con inseguridad, te sientes nervioso, ansioso, estresado. Una señal. Ahora, eso es cuando la estás perdiendo, que la tenías y la estás perdiendo. Pero en muchas ocasiones nunca has llegado a tener un buen nivel de autoestima, por 1000 razones. Pero una señal que puedes tener ahí de foquito rojo es, oye, ¿qué tan cómoda me siento poniendo límites? ¿Sabes que yo no quiero comer esto? Gracias, pero no quiero. O, por ejemplo, la típica historia de la tía que viene y te saluda y te aprieta el cachete, por ejemplo, y que tú dices, oye, como me choca que me aprieta el cachete. Pero no se lo dices porque no la quieres lastimar. Entonces permites que te haga algo que te incomoda. Entonces cuando tú te cachas que estás permitiendo algo que no te está haciendo sentir bien, es otro sentido. Principalmente yo creo que en relaciones de pareja pasa más eso. De todo, con los papás, con los jefes, con las parejas, con los hijos, pasa muchísimo. ¿Tú qué crees que sea el detonante principal de esa situación? ¿De cuál? De la pérdida de la autoestima, del amor propio, lo que me dices. Porque no nos enseñaron desde pequeños a amarnos, ese es el detalle. Entonces, por ejemplo, cuando eras pequeño y tú decías, venías todo súper mal vestido, súper descombinado, rojo, morado, azul, verde, todos los colores, y te decía tu mamá, pero qué mal te ves. No lo hacía de mala fe tu mamá, pero ella decía, pues este parece caja fuerte, ¿verdad? Entonces te decía ya de tus colores, por ejemplo, entonces no te explicaba el detalle, nada más te decía el comentario y tú como niño tomabas la información de una forma, entonces podías interpretarlo como, yo soy pésima para vestirme. Entonces ya el día de mañana ya en tu cabeza era, pues es que soy tan malo para esto, soy tan malo para el otro. O cosas como por ejemplo te dice algún maestro, ay, pero qué malo eres para matemáticas, y tú te la compras, y dices, pero soy malo para matemáticas, y te compras el rollo, y conforme vas creciendo, pues van pasando más cosas donde tú esa misma novelita te la vas diciendo una y otra vez hasta que te la compras. Qué difícil es trabajar esa situación. Muchas personas con las que yo trabajo hacen algo, una especie de labor de psicológica, no tanto así, pero me llega a pasar mucho que muchas personas siempre llegan con algún problema. Me ha tocado que incluso trato a una persona y solamente con el tema de tocarlo, ponerle la mano encima, me dicen, es que me siento mal por tal y tal situación, por alguna situación. Un ejemplo muy claro de un señor que tuve, no tiene mucho tiempo, tengo como medio año. Esta persona llegó con un tema de que se estaba separando de su esposa. El tipo no tenía absolutamente nada. Simplemente fue el que quería platicar con alguien y me dice, oye, me siento muy bien. Me siento perfectamente bien. ¿Qué fue lo que me hiciste? Yo, platicar contigo. Claro. Entonces yo creo que y ya era algo que se me estaba pensando ahorita, me cruzó mucho por la mente justo por esa situación. ¿Qué es más común esa situación, en hombres o en mujeres? Es igual. Y en hombres y en Yo mujeres. creo que si hay un porcentaje, debería de haber alguna como cierta estadística donde te digan, tal vez es más en mujeres o en hombres. Yo creo que en hombres a lo mejor es mucho más grande. No, lo que pasa es que, mira, tanto hombres como mujeres somos seres humanos. Ahora, eso que viene
llama buscar una caricia psicológica positiva. ¿Qué son estas caricias psicológicas? Caricia psicológica es cualquier gesto, cualquier contacto, cualquier mirada, cualquier cosa que te hace sentir que alguien reconoce tu presencia, que reconoce que existes, que estás aquí. Entonces, si tú vienes y yo no te veo, pues te estoy ignorando, lo que estoy haciendo es no reconocer tu existencia, ¿cierto? ¿Cómo te sientes cuando alguien pasa y te barre, ahora sí que te barre y se sigue frente como que no existiera? ¿Te sientes bien? Horrible. Horrible. Ahora, imagínate que esto no pasa de un desconocido. En tu casa sientes que eres ignorado. Y esto para hombres y para mujeres es igual. La diferencia es que las mujeres somos un poco más verbales, o sea, verbalizamos un poco más nuestras emociones, porque está mejor visto que nosotras digamos que nos sentimos mal. Entonces, las caricias psicológicas, mira, son algo como el agua. ¿Qué pasa si tienes sed? Buscas tomar agua, ¿cierto? Claro. ¿Qué es la primera agua que buscas tomar? ¿De botellada, de garrafón? Bueno, yo supongo una agüita de botella. Embotellada, perfecto. Entonces imagínate que tienes mucha sed, buscas la botellita de agua, no hay botella de agua y sigues con más sed, pasa todo el día y de lo único que hay es agua de la llave. ¿Tomarías agua de la llave? Dado el caso, ¿Sí o no? muy probable. ¿Sí o no? Sí. Claro que sí. Ahora te la voy a poner más fea. Tienes 3 días sin tomar agua, Lo que ni encuentres. una gota. De un Pero te charco. encuentras un charco, ¿tomas? Claro. Por supuesto, todos los que cruzan el Río Grande o el desierto toman cualquier cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque necesitas sobrevivir, ¿cierto? Por eso tomaríamos cualquier tipo de agua. Las caricias psicológicas, idéntico. Las necesitas para vivir. Hay estudios que muestran cuando no tenemos ese contacto, esas caricias psicológicas, morimos. Literalmente así, de que mueres, pierdes la vida. Entonces, lo primero que tú vas a buscar es una caricia positiva. ¿Qué son las caricias positivas? Las que te hacen sentir bien. A ti te hacen sentir bien. Entonces, vas por el agua embotellada, ¿no? O sea, vas por la caricia positiva. Si no te la dan, si no te dan ese abrazo, ese beso, ese cariño que tú estás buscando, y llegan y nada más te dan una palmadita en vez del abrazo, pues dices, bueno, ¿no? De lo perdido lo aparecido. Pero si ni a cariñito llegan y al menos te dicen, ay, menos mal que peor es nada. Dices, bueno, pues al menos me volteo a ver, mano. O sea, entonces te vas conformando con agüita de la llave, con agüita del charquito, pero necesitas tomar algo. Igual las caricias, entonces primero buscas las positivas. Si no hay positivas, te vas conformando con las regularcitas hasta que dices, pégame, pero no me dejes. ¿Es eso? De fondo el pégame, pero no me dejes. Es horrible, pero tristemente súper cierto. Prefieres un golpe que ser abandonado. Esa situación en Estados Unidos, no sé qué tanto sea, pero en México ha sido un factor muy grande en el que el maltrato hacia los hombres ha sido mucho mayor que en las mujeres. Y ha sido una situación que ha estado siendo muy recurrente en los últimos años, yo lo he notado, de personas, de hombres principalmente, que tienen ese tipo de problemas. Claro, porque a ver, el maltrato no es nada más un tema de... Y creo que el maltrato de una mujer es mucho más agresivo a veces que el de los hombres hacia las mujeres. Yo creo que de las dos cosas, nada más Sí, que bueno. los casos se conocen diferentes, pero al final cuando hay agresión es agresión. Ahora, yo no tengo Bueno, eso no dato lo vamos a discutir, no sea agresión de la estadístico, que ¿no? sea, cualquier no, vas a hacer ningún problema, ¿no? Claro, yo no sé la estadística, que soy honesta, pero... Yo no tengo los datos, pero sé que han sucedido esas situaciones. Exacto, yo también estoy cada vez más enterada de casos de hombres que también sufren violencia doméstica. Lo que pasa es que, te repito, el tema de las mujeres lo tenemos un poco más verbal, o sea, somos más comunicativas. Pero los hombres, por un tema de creencias sociales, paradigmas, de, ay, es que son hombres, es que son fuertes, es que no, los hombres no lloran, aguántese, que sea machín, cosas así, pues a los hombres les hace sentirse mucho más incómodo decir, ayuda, necesito ayuda, hacerse vulnerables. Pero al final, pues el maltrato es maltrato y le duele al hombre y a la mujer porque le duele, o sea, claro que duele. Ahora, ¿en qué medida lo hay? Te repito, no lo sé, pero sí lo hay. ¿Y cómo te das cuenta? En el momento en que por algún chispazo te das cuenta de, oye, si tuviera una varita mágica y pudiera evitar esta situación, ¿la evitaría? Sí, muy en el fondo, ¿eh? Y si
si esa respuesta es sí, es momento de buscar ayuda. Y busquen ayuda, hay muchos expertos que los pueden ayudar, pero lo más importante es darte cuenta. Eso es lo complicado, como dices. Claro, porque muchas veces creciste en un entorno así desde pequeño, entonces, ¿cómo puedes saber dónde es lo blanco si no sabes el color blanco? Si solo conoces el negro y no conoces el blanco, ¿cómo sabes que es blanco? Pero siempre empieza a ver como lucecitas, o sea, empieza a ver señales. Y en algún momento tú te puedes preguntar, bueno, ¿y qué quisiera hacer yo? ¿Qué quisiera hacer? No estoy lográndolo. Entonces es un momento de parar y ver para adentro, hacerte consciente de algo que estás pasando y pedir ayuda. De verdad, eso es lo más importante. En el momento que tú te das cuenta, pide ayuda. Sé inteligentemente vulnerable. ¿Qué significa esto? No significa que vayas por el mundo diciéndole a toda la gente, ay, es que sufro. Pero párate un momento y ve hacia adentro y reconoce lo que estás sintiendo. Y se vale. Se vale sentir culpa, miedo, tristeza, lo que sea. Se vale. Date cuenta y en el momento que te des cuenta, ahí entonces empieza a ver de verdad cómo me siento y déjatelo sentir. Y ahí empieza el primer paso, reconocerlo. Y de ahí ya puedes tomar el siguiente, que es pedir ayuda, y hay muchas herramientas que te pueden ayudar. Una de ellas es, por ejemplo, de verdad, este libro lo hice con ese afán de que fuera más que un libro Me para estás leer. ganando esa pregunta, justamente te iba a preguntar eso. ¿Cuál fue el motivo? De que cuando me dicen esto de que empiece a escribir algo, dije, ¿pero qué? O sea, yo hablo de estos temas y todo, pero nunca, o sea, escribir es bien diferente que hablar. Pero yo decía, ¿cuál sería la cosa? Si yo tuviera una sola oportunidad de ayudar a alguien, ¿cómo sería? Por adentro. Empezando por ellos mismos, por sí mismos. Entonces, ¿cómo empiezas por ti? Pues amándote. O sea, cuando tú recuperas tu reconexión con tu super yo, con tu chispa de luz que yo le llamo, ahí empieza el poder, ahí empieza la magia, ahí es donde está el verdadero poder, en tu relación contigo, ahí. Entonces yo estaba buscando con las mujeres que trabajo, son mujeres empresarias, son mujeres emprendedoras, son luchonas, pero les cuesta leer o les cuesta buscar ayuda en el lugar adecuado. Entonces quise hacer más que un libro de lectura, un libro de trabajo, una guía, para que ellas pudieran ir como dándose cuenta, ¿por qué nace esto? ¿De dónde viene esta situación de no sentirme tan lo suficientemente valiosa, ¿no? Lo suficiente para ganar más dinero, lo suficiente para ser amada, lo suficiente para amar, lo suficiente para decir cuánto amo, etc. Entonces, pues el amor propio. Entonces, si tú empiezas con esto como guía, empiezas entendiendo capítulo por capítulo, no es para leer, es para hacer. Entonces viene con ejercicios, viene con ejemplos, para que tú también te hagas un espacio para reflexionar y empezar a trabajar en ti. Y entonces poquito a poquito ir avanzando y dándote cuenta de ti mismo y empezar a darte esas caricias psicológicas positivas que toca que uno mismo se dé. Y decirse cosas bonitas y hablar bien de uno mismo para con uno mismo y creer cosas positivas de uno mismo, sobre todo eso, creerlas. Entonces de eso se trata el libro, para que al final, o sea, si tú lo haces de cabo a rabo, de verdad que te va a ayudar muchísimo a entenderte y a reconocerte con tus cicatrices y con tus sombras, con tu luz y con tus sombras. O sea, una obra de arte, la Gioconda, la Mona Lisa, la obra de arte que veas, necesita sombras y luz. Claro. Tú tienes, yo tengo. Así que podemos hacer una obra de arte, nada más hay que pintarle por aquí, pintarle por acá, borrarle por allá y ya está. Entonces yo creo que podríamos decir 3 puntos importantes, ¿no? El aprender a reconocerte cuando tienes la falta de decir no, eso creo que es bastante importante por lo que me cuentas. La segunda es pedir ayuda, obviamente. Y yo creo que la tercera bien lo dice aquí, has de amarte todo. Así es, ¿no? Y yo te diría reconocer tus sombras y también tu luz. Porque muchas veces nos enfocamos en reconocer todo lo malo que tenemos y poco lo bueno que tenemos. Y te cuento, tienes cosas por mejorar, pero también tienes cosas buenas. Porque todos tenemos sombras, pero también tenemos luz. Y algo que decía Einstein, y esto también es muy espiritual, la oscuridad se acaba con un ápice de luz. Entonces, tú tienes luz, nada más
García, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. De verdad, has de amarte a tu arte, Rocío García Lara. Entonces, hay que buscar el libro, hay que tomar conciencia de nosotros mismos, yo creo. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos. Pronto nos veremos otra vez. Claro que sí, gracias, hasta luego. Recuerda, vive sin dolor. Amándote. Es mejor aún.